Estás escuchando una producción de Lowpod. Hola a todos y a todas, soy Gonzalo Jiménez y estamos en el quinto podcast de Maneja tu Dolor, si no me equivoco. Estoy aquí con Jorge Molina y Sonia Sosa. Hola. Y venimos a hablar sobre fibromialgia. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Hola, muy bien, gracias por estar aquí. Un placer. Y bueno, pues para todos los oyentes, quien no lo sepa, el síndrome de fibromialgia, que en realidad está muy relacionado con los anteriores episodios, que los podéis escuchar en este mismo podcast, ¿no? Pues el SFM, como se denomina, es una condición crónica y bastante compleja, caracterizada por un dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Pues los investigadores creen que esto, que se llama fibromialgia, amplifica las sensaciones de dolor que estábamos hablando anteriormente, porque afecta en el modo en el que el cerebro y la propia médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Entonces, pues es una enfermedad bastante frecuente, estamos hablando de dolores bastante frecuentes, y se estima que la padece entre el 2% y el 6% de la población, sobre todo mujeres y mujeres en la franja de edad de 30 a 60 años. Puede presentarse como una única alteración, que sería la fibromialgia primaria, o asociada a otras enfermedades como la fibromialgia concomitante. Pues nada, hemos resumido más o menos, grosso modo, qué es esta enfermedad, pero seguro que tú, Sonia, nos puedes explicar muchísimo mejor cómo afecta a las personas este síndrome y cuáles son las principales afectaciones emocionales que pueden sufrir. Sí, claro. Las afectaciones emocionales que hay son bastante parecidas también a las que tiene cualquier persona con dolor, ¿no? Las que hemos hablado en otros podcasts, como la ansiedad y la depresión. Pero es cierto que tiene una característica especial, la fibromialgia, que es que objetivamente en las pruebas diagnósticas no hay ninguna lesión. Y esto conlleva a, si ya de por sí las personas que tienen dolor crónico sufren mucha incomprensión, porque como el dolor es algo subjetivo, no se puede probar de ninguna manera, las personas sufren mucha incomprensión. Imaginaros personas que encima no tengan una radiografía o un análisis que pueda probar que tienen fibromialgia, ¿no? Entonces hay muchísima incomprensión. Y además se le suma que no es un dolor localizado, quizás lumbar, cervical, rodilla, sino que estamos hablando de un dolor en todo el cuerpo 24 horas. Eso tiene muchísimas repercusiones emocionales, ¿no? Y además sumamos otras características de la fibromialgia, que son la hiperalgesia, que consiste en que estímulos que todo el mundo sentimos como dolorosos, ellos lo sienten todavía más doloroso, tienen un umbral del dolor más bajito, y alodinia, que lo que significa es que estímulos que nosotros no recibimos como dolor, ellos lo perciben como dolor. Entonces estamos hablando que la afectación del dolor es bastante importante. ¿Qué implica todo esto? Que la persona se deja de sentir ella. Entonces una de las frases que más escucho es: yo quiero ser la de antes, ¿no? El autoconcepto de las personas con fibromialgia cambia totalmente y con ello también la autoestima. Claro, ahora hablamos en el podcast anterior de que cuando tenemos dolor nos aislamos, pero encima de ese aislamiento más incomprensión, más encima que yo no me siento la misma de antes, que cosas que yo antes hacía no puedo hacer. También les pasa a las personas con dolor, que no tengan fibromialgia, por supuesto, pero estamos hablando de que la afectación a la autoestima y al autoconcepto también es muy importante. Tiene que ser una sensación horrible. Sí, es muy duro, ¿no? Esto que comentabas de la gente que dice que... O sea, que claro, para empezar, que la incomprensión, ¿no? Incomprensión, porque yo lo leí ayer y investigando sobre fibromialgia, y lo que leía es que es una enfermedad que te duele todo, ¿no? Es un síndrome que te duele todo y claro, muchas veces no te comprenden, ¿no? Y luego, claro, o sea, el querer volver a ser como antes, pues es complicado, ¿no? Porque aquí lo hablábamos precisamente en el episodio anterior, ¿no? La aceptación, lo importante que es adaptar tu vida a tu nueva situación, ¿no? Hablemos un poco, si te parece, de las herramientas, ¿no? Que esto seguro que está relacionado con
lo que hablábamos también en el episodio anterior, pero ¿qué herramientas se les enseña a los pacientes para poder gestionar esta situación y tener una mejor calidad de vida? Pues efectivamente hay muchas herramientas que ya hemos comentado, como son el manejo del dolor, del estrés, de la parte emocional, pero sí que me gustaría destacar algunas que también sirven para las personas que tienen dolor crónico que no sea fibromialgia, pero bueno, me gustaría destacarlas en este podcast. Estamos hablando de personas que su autoconcepto ha cambiado, ¿no? Que su autoestima es baja y que sienten que las cosas que hacían antes ahora no lo pueden hacer. Y nosotros somos nuestro peor enemigo. Esta es una frase que seguro habéis oído y es totalmente cierto, ¿no? El crítico que aparece en estos casos de todas las cosas que no puedo hacer, de quizás todas las repercusiones familiares que está teniendo, es muy alto. Y esta crítica interna que aparece, esta autocrítica, la función que tiene es intentar cambiar la situación, ¿no? Intentar mejorar la situación. Lo que pasa que es que desde la crítica no lo vamos a conseguir. Hemos aprendido que la forma de mejorar es a través de nuestra exigencia, pero es que esa no es la forma que nuestro sistema nervioso necesita, ¿no? Y ahora explico un poquito más esto del sistema nervioso, pero simplemente destacar que cuando nos estamos criticando lo que estamos haciendo es desmotivarnos, con lo cual en realidad va en contra justamente de lo que queríamos, ¿no? Y entonces, ¿qué alternativa hay a todo esto? La autocompasión. La autocompasión yo sé que tiene de primeras una connotación un poco de rechazo, ¿no? Porque suena me compadezco de mí mismo y nada más lejos de la realidad. La autocompasión lo que significa es ser amable contigo mismo, ser amable con los demás, ¿no? Se sabe que para que las personas nos regulemos, por eso hablaba antes de nuestro sistema nervioso se regule, el contacto social nos ayuda a regularnos, ¿no? Esto se debe a un nervio de nuestro cerebro, que es el nervio vago, que se activa con el contacto social y eso nos regula. Hay que pensar en los bebés. En los bebés que no entienden de palabras ni nada, ¿qué es lo que les regula? Les regula pues a un papá, a una mamá o a alguien querido que les calma, ¿no? ¿Y cómo les calma? Les calma con calidez, les calma con cariño, les calma con... Bueno, si estamos hablando también, imagínate, de un niño pequeño de 3 años que tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo. ¿Qué es lo que le calma? Que seas cariñoso, que le des la mano, ¿no? Que un contacto amable. No le calma que seas brusco y que le digas, no sé... Calla, niño. Exacto, ¿no? No tengas miedo. Pesado. Y la cosa es que lo hacemos, ¿no? Es decir, lo hacemos, pero realmente no les está calmando. Se sabe que a nuestro sistema nervioso, en concreto el sistema nervioso autónomo, lo que le calma es el contacto de calidez. Si esto lo llevamos hacia nosotros mismos, pues sería ser amable con nosotros mismos, no utilizar la crítica. Es un aspecto muy difícil de cambiar, que requiere muchas sesiones en la consulta, pero que es muy importante, el no criticarnos y el tratarnos mejor. También otro aspecto muy importante que ocurre es que hay días que se encuentran un poquito mejor, ¿no? Que a lo mejor tienen menos dolor, no significa que no tengan, pero tienen menos dolor. Entonces, si yo llevo muchos días sin poder hacer ciertas actividades y de repente tengo un día bueno, lo que me sale es intentar ese día hacer todo lo que no he hecho durante toda la semana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me sobreesfuerzo y lo que ocurre después es que hay una recaída. Entonces, ese aspecto también lo intentamos trabajar mucho, ¿no? El de sobreesfuerzo, recaída. Es importante saber que si yo un día lo tengo bueno, voy a aprovecharlo, a disfrutarlo, ¿no? No voy a aprovecharlo a hacer todas las tareas de casa, acabar al final con mucho dolor y después pasarme a lo mejor 3 días en cama. Entonces, tenemos que aprender a priorizar las tareas, a dividirlas, a pedir ayuda, a intercalarlas, ¿no? No solamente sea trabajo y sobreesfuerzo, sino a lo mejor intercalar con descansos. Y todo esto está relacionado también con lo que hablábamos en el podcast anterior de la aceptación. Otro aspecto de la no aceptación es personas que lo que dicen, a mí el dolor no va a poder conmigo.
¿no? Entonces, está muy bien ese espíritu de lucha, nos quedamos con el espíritu de lucha, pero también tenemos que quedarnos con aceptar que tengo una enfermedad y que si yo antes hacía 4 tareas, ahora a lo mejor tengo que hacer 2. Claro, es como lo de combatir el cáncer, ¿no? Que siempre se romantiza un poco y es como, bueno, a lo mejor no, ¿no? Hay que adaptarse. O sea, yo creo que la palabra es adaptación, ¿no? O sea, hay que adaptar lo que tú decías antes en el anterior episodio. Recuerdo que comentabas, pues, por ejemplo, lo del baloncesto de silla de ruedas, que me parece un buen ejemplo, lo de ir al campo. Oye, pues no puedo practicar baloncesto normal, pues hay gente que se ha adaptado y ahora juega en silla de ruedas. Es evidente que no es lo mismo que jugarlo sin silla de ruedas, pero es una forma de adaptarse y es mejor que quedarse constantemente de luto por no poder jugar otra vez el baloncesto, ¿no? Totalmente. Claro, que si es verdad que te cambia la vida, te cambia la percepción, pero que hay más allá, ¿no? ¿Hay más herramientas que nos quieras comentar? Hay más herramientas. Vale. Ahora que vamos a ser precavidos. También está, incido mucho, de hecho toda la terapia va un poco en torno a ello, respecto al autocuidado. Uh-huh. Es muy importante el autocuidado, atender mis necesidades. Solemos tender, o muchas personas, a dejarnos en el último lugar, atender a todos los demás, y ya si eso ahora último me encargo de mi estado emocional, de mi estado de estrés, etcétera. Trabajamos mucho con el autocuidado, ¿no? Vamos a priorizar, voy a marcar límites y enlazo con la siguiente herramienta, que es el de comunicarme, que también lo hablaba en la sesión, en el podcast anterior, que es el de comunicar mis necesidades, el de marcar límites, el de expresarme, ¿no? Entonces todo esto está muy relacionado con el autocuidado. Uh-huh. Pues antes se me viene a la cabeza, estábamos hablando en el podcast anterior, ¿no? De un caso más práctico, ¿no? Que sí que me repercutía a mí, ¿no? Me manchaba más, que era el de los brotes, ¿no? Los brotes de dolor. Y justo me surge la pregunta, ¿no? De las personas, estamos hablando de personas con fibromialgia, ¿no? Específicamente, sí que suelen tener brotes, y es verdad que hemos empezado diciendo que algunos eran 24 horas, era constante, pero los que suelen tener brotes, ¿no? Que son periodos de tiempo, pues, que son más agudos, ¿no? Tienen un sentimiento de dolor más agudo. ¿Qué herramientas les ofrecéis para que afronten estos brotes? Claro, las personas con fibromialgia tienen dolor 24 horas, pero la enfermedad cursa con que hay periodos en los que tienen más dolor, ¿no? Y es un dolor más intenso y de duración variable. Y es verdad que a veces pues es por el curso de la enfermedad, pero muchas veces esos brotes vienen por sobreesfuerzos, que es justamente lo que acabamos de hablar. Sí. Y también muchas veces por estrés o gestión emocional, ¿no? Os quiero compartir algo que, bueno, es curioso, ¿no? A lo mejor llega la persona a la sesión y me dice que está teniendo más dolor. Yo le pregunto que si se debe a que haya pasado algo en el último tiempo, si algo emocional o alguna noticia o algo, y la respuesta es que no. Lo que pasa es que después continuamos la sesión y a lo mejor a lo largo de la sesión me dicen bueno, pues es que es verdad que esto es que me ha pasado estos días, ¿no? Ha sido mi cumpleaños y entonces pues claro, en el cumpleaños se me remueven cosas o me felicitan o no me felicitan personas, ¿no? Entonces la persona no relaciona que quizás esté peor porque emocionalmente le ha pasado algo. De hecho, hubo un caso, ¿no?, en el que era algo parecido, tengo más dolor, no me ha pasado absolutamente nada, durante la sesión es verdad que no salió nada, pero ya cuando se estaba levantando y se estaba yendo, me dice, por cierto, que el otro día me llamó mi hermano, con el que no me hablo, y bueno, pues simplemente era por comentártelo, ¿no? Y fíjate, no relacionaba que quizás el empeoramiento de su dolor venía porque habían ocurrido cosas emocionales, ¿no? Qué conectado está todo, ¿no? Hay una conexión enorme entre la parte emocional y el dolor en Totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento estos ejemplos? Porque identificar cuáles son los factores que a mí me generan más malestar y con ello me puede generar brotes, me da la posibilidad de poderle poner solución, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos brotes? Pues lo primero es identificarlo para poderle poner remedio, siempre la prevención es buena. Y después, una frase que yo utilizo mucho,
que es escuchar tu cuerpo, ¿no? Yo sé que a veces puede sonar un poco raro y si nunca lo hemos escuchado, siempre la pregunta es, ¿pero y cómo se hace eso, no? Un poco relacionado cuando hablábamos de la educación emocional, está todo muy relacionado, ¿no? Decíamos que no nos han enseñado a cómo gestionar las emociones, y es que el mundo emocional, yo digo que el idioma que utiliza es a través del cuerpo, ¿no? Es decir, las emociones se sienten, y se sienten a través del cuerpo. Entonces, cuando hablo de escuchar tu cuerpo, implica eso, escuchar mis emociones, ¿no? ¿Y qué es escuchar? Y sé que suena raro, pero sin embargo, si yo te digo escucha lo que dice tu cabeza, no nos suena raro. Y sin embargo, tampoco lo estás escuchando, ¿no? Entonces, es una habilidad que entrenamos a prestar atención a las sensaciones corporales. Muchas veces, a través de escuchar nuestro cuerpo y de las sensaciones corporales, nos vamos dando cuenta cuáles son nuestros límites, dónde tengo que parar, qué cosas me han afectado que yo creía que no me estaban afectando, y entonces tengo que pararme a gestionarlo para no acabar en un brote, ¿no? Y esto sigue siendo un poco en modo prevención, pero ¿qué hacer cuando ya lo tenemos? Pues importante también no activar ese crítico y permitirnos descansar, permitirnos aplazar algunas actividades que tenía previstas, hacer relajaciones, ¿no?, que me ayuden, pedir ayuda. Oye, ahora estoy teniendo un brote, ¿me puedes ayudar con esto? Y sobre todo, después del descanso, ir incorporando la actividad otra vez de manera progresiva. Hablemos de sueño, porque si no me equivoco, las personas con fibromialgia padecen de sueño no reparador, lo cual es pues algo duro y complicado de sobrellevar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo ayudáis a las personas a sobrellevar el insomnio? Vale. Perdón. Una de las características que ocurre en fibromialgia es efectivamente el sueño no reparador. ¿Qué es eso? En el sueño se divide en 4 etapas y después está la fase REM. O sea que en total serían como 5 etapas, ¿no? Y de esas 4 primeras etapas, la fase 3 y 4 es la de sueño profundo, que es la parte del sueño en la que nos recuperamos físicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas que tienen fibromialgia, la fase 3 y 4 de sueño reparador, digamos que no funciona del mismo modo que si no tuviésemos fibromialgia, ¿no? Y la consecuencia es que no descanso bien, es decir, yo puedo dormir mis 7-8 horas, pero me levanto cansada. De hecho, una de las características que contabais al principio cuando introducíais la fibromialgia era que tenían fatiga, ¿no? Esa fatiga crónica. Entonces, las personas que tienen fibromialgia tienen problemas de sueño. Yo lo que intento ayudar en las sesiones también es, como bien me preguntabas, respecto al insomnio, porque respecto a esta parte es verdad que yo me quedo un poco más limitada, no puedo ofrecer tanto, al final es algo que hace mi cerebro mientras que yo estoy durmiendo, no puedo hacer tanto, pero sí que podemos hacer en el previo, ¿no? Las personas que a lo mejor por dolor no se pueden dormir, o porque están preocupadas, o porque están estresadas, ¿no? O porque tengan insomnio. Entonces, hay una serie de pautas generales que se le llama higiene del sueño, que son algunas cosas que nos pueden ayudar. Son cosas que en realidad se supone que deberíamos de hacer todos, pero más si encima estamos teniendo problemas de sueño, ¿no? Entonces, alguna de ellas es, por ejemplo, tener una rutina de sueño, acostarme y levantarme siempre a la misma hora, aunque no haya dormido, porque si no empiezo ya a trastocar todos los horarios. A utilizar la habitación solamente para dormir, ¿no? Porque esto tiene que ver con la asociación. Si yo asocio la habitación a otro tipo de cosas, es posible que después tenga más problemas de sueño, ¿no? Después también a no echarme siestas, ¿no? Aunque hay personas que la necesitan y está bien, pero que no sean muy largas para que no me trastoque esas horas de sueño que decíamos antes, ¿no? Entonces, que no sean superiores a 30 minutos, en las que, bueno, después a mí no me vaya a hacer que yo cuando me voy a dormir no me pueda dormir, ¿no? Y después, evitar actividades que me activen.
¿no? Y en eso engloba muchas cosas. Engloba, por ejemplo, a que si yo tengo algo pendiente con mi pareja o con mi hijo o con quien sea de hablar, no lo voy a hacer antes de dormir, porque me voy a ir con toda esa preocupación y con todas esas pensamientos, ¿no? de le tenía que haber dicho, etcétera, para irnos a dormir. No voy a utilizar, no voy a hacer deporte justamente antes de irme a dormir, porque el deporte me va a activar. Lo que queremos es que nuestro sistema nervioso vaya bajando, ¿no? Que se vaya durmiendo, por así decir, no activarlo más. También voy a intentar evitar utilizar aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque la luz de la pantalla también lo que está haciendo es activar mi sistema nervioso, ¿no? Y además suelen ser, imaginar la televisión, ¿no? Escenas que son muy rápidas, que mi cerebro tiene que estar procesando, ¿no? Y aunque sé que al final en el día a día casi todos vemos la televisión y el móvil antes de irnos a dormir, si estamos teniendo problemas de sueño, pues es recomendable evitarlo. Y vamos a hacer todo lo contrario, vamos a intentar utilizar actividades relajantes, incluso tener una rutina para irme a dormir, ¿no? Como los niños un poco, los niños tienen una rutina y les funciona, pues nosotros también. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, relajaciones, vamos a, por ejemplo, darnos un baño de agua caliente. Vamos a hacer alguna actividad que a mí me relaje. En general, esto ya cada uno, ¿no? Justamente hoy estaba con una persona que me decía que le gustaba hacer ganchillo. Pues estupendo, ¿no? Pues utiliza el ganchillo antes de irte a dormir. No está nada mal. No. Claro. Y después también es importante que cuando yo me despierto en mitad de la noche y no me puedo dormir, no mirar el reloj, porque si no estoy todo el rato, fíjate, y son tal hora y no me he dormido, ¿no? Y estamos ahí dándole vueltas. Y después también, muchas veces cuando nos despertamos a mitad de la noche y no puedo dormir, empiezo a pensar todas las preocupaciones, todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente, ¿no? Y ahí yo aconsejo que podemos tener como un cuaderno al lado donde yo apunte todas esas cosas que a mí me están, que yo estoy pensando, mañana no me tengo que olvidar de. Entonces yo lo apunto para que estar tranquila de que no se me va a olvidar al día siguiente y poder dejar que desaparezca de mi mente en esa rumiación, ¿no? Y después, bueno, pues algunas personas, esto ya no es tanto de mi ámbito, pero bueno, algún remedio, pues a lo mejor tipo melatonina o cosas que nos ayuden a dormir, ¿no? ¿Soluciones farmacológicas te refieres? La melatonina no es farmacológico, es natural. La melatonina es la sustancia que segrega nuestro sistema nervioso para irnos a dormir y se vende de forma en farmacias natural. Sí, no sabía. Había oído hablar de la melatonina. Sí. Pero es cierto que esto es mejor que lo recomiendo un médico, pero es cierto que muchos pacientes me lo comentan cómo se lo toman, o él duerme bien, o infusiones, o cosas... Una tila. Exacto. Bueno, esto es extraoficial, pero lo podéis implementar. Hablemos de memoria, Gon. Pues en realidad todo esto es una suma, ¿no? Estamos hablando de problemas que acarrea la fibromialgia y como no, pues también pueden sufrir problemas de memoria. Y eso es súper importante, es clave. Y cómo les puede llegar a afectar y cómo no, bueno, qué nos puedes contar al respecto de qué son los problemas de memoria, ¿no? Efectivamente es un síntoma del dolor que no se habla tanto de ellos en consulta. Entonces yo me encuentro muchas veces pacientes muy asustados porque, sobre todo si tienen una edad más avanzada, porque piensan que pueden estar sufriendo algún tipo de demencia, ¿no? Entonces, ante todo, yo no soy médico, los diagnósticos yo no los puedo hacer, así que neurólogo, prueba y que todo esto lo certifique un médico, obviamente. Pero sí que es verdad que en dolor se sabe que hay una característica que son los fallos, se les llama cognitivos, ¿no? Que tiene que ver con todo, con la atención, concentración, memoria, lenguaje, etcétera. Y es importante saberlo para no asustarnos, ¿no? Y saber qué es lo que me está sucediendo. Igual que sabemos cómo funciona el dolor, pues vamos a saber qué ocurre con esto. Se sabe que en dolor hay fallos en el procesamiento de la información, en concreto de la atención y de la memoria. Y me explico. Se sabe que aunque yo no quiera prestar atención al dolor, mi cerebro
recordad que el cerebro siempre intenta la supervivencia, está procesando toda la información y en esa información está procesando la información de dolor. Y al procesar la información del dolor de una manera, se dice implícita, es decir, yo no estoy dirigiendo la atención al dolor, pero sí está consumiendo recursos atencionales. Y la atención es un recurso limitado. Yo explico que es como una batería de móvil. Si mi mitad de la batería del móvil la está consumiendo el dolor, me queda solamente la mitad de batería para el resto de todas las funciones que necesita mi cerebro. Y la atención es el recurso atencional, no, perdón, el primer recurso cognitivo, no me salía, que se necesita para el resto de funciones. Si no hay atención, no hay memoria, con lo cual, claro, al final tengo fallos de memoria, ¿no? Entonces, entender esto nos puede ayudar a saber qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué consejos doy para intentar paliar un poco todo esto? Pues lo primero, y esto vuelve a ser un consejo que deberíamos de hacer todos, pero más con las personas que tienen dolor, es que hagamos tareas secuenciales. Yo sé que estamos en un mundo donde la multitarea es genial, está muy valorada, pero realmente para nuestro cerebro no es lo más idóneo. Y si yo tengo una atención que está más mermada, más limitada por el dolor, pues vamos a utilizar lo que me queda de atención para utilizarla solamente para una tarea. Poco a poco, ¿no? Efectivamente. Paso a paso. Efectivamente, realmente es algo que tendríamos que hacer todos, pero bueno. En general en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro cerebro funciona mejor así. Pero bueno, por lo menos en las personas que tienen dolor es algo que les puede ayudar. Después, por supuesto, y esto no voy aquí a descubrir ningún gran consejo con esto, pero pues hacer uso de alarmas, post-it, agendas, etcétera. Y después también podemos intentar entrenar nuestra mente, ¿no? Entonces, hacer ejercicios, ¿no?, de atención, de memoria, que hay un montón de aplicaciones en el móvil para ello. Es una manera de intentar entrenar la atención que me queda, ¿no?, que no lo está utilizando el dolor. Pues muy fructífero en realidad el podcast. Sí. Muchísimas gracias, Sonia, de verdad, por contar con nosotros y estar aquí hoy. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias a ti. Gracias a Sonia, como tú dices, por estos 3 episodios, que han sido 3 episodios en los que hemos podido conocer, en el caso de la fibromialgia, pues conocer una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres entre 30 y 60 años, que fíjate que era entre el 2 y el 6% de la población, que son porcentajes que pueden parecer pequeños, pero si tú lo extrapolas al total de la población que hay en España, es muchísima gente, son cientos de miles de personas, que, como bien hemos comentado, provoca fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria y también de estado de ánimo, y luego también el pues propio dolor. Exacto, y agradecer a Sonia pues durante esos 3 episodios que hemos dedicado a la parte emocional del dolor, lo bien que ha explicado y lo bien que ha transmitido lo importante que es conocer esa parte emocional del dolor, conocer cómo influyen nuestras emociones en el dolor, cómo influye también el dolor en nuestra calidad de vida, en nuestro día a día, cómo importante es primero reconocerlo y luego aceptarlo y adaptarse a esa situación para poder llevar una mejor calidad de vida y poder gestionar mejor los brotes o las situaciones en las que te enfrentes en tu rutina diaria. Y la verdad que ha sido un placer conocerte y hablar contigo, Sonia. Creo que Gonzalo va a suscribir mis palabras. Sería Desde gracioso luego que de repente dijese que no. No. También ha sido muy agradable, Gonzalo, poder escuchar tu caso personal, que seguro que ayuda a personas que pueden estar en tu situación a entender la frustración, ¿no? O incluso lo comparten, esa frustración, esa incomprensión, sí, también, ese dolor, ese sufrimiento interno, mental. Sobre todo con estos pequeños espacios pretendemos ayudar a las personas, ¿no? Que les pueda encauzar un poco, que sean una especie de farolillo cuando estén perdidos. Exacto. Y que les ayude, que les dé algo de confianza, algo de esperanza. Y vamos, que confíen en Pain Relief. Exacto. Gracias, Sonia, por explicar la importancia de la educación del dolor. Es muy importante. Gracias a vosotros por la oportunidad y espero que con esto haya muchas herramientas para ese tigre.
Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.